No, coordinador. Coordinador zonal. Bien, iniciamos ya las entrevistas también acá en Pulso Informativo. Nos acompaña Daniel Suárez, es el coordinador zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social en la región norte, justamente en la zona 1. Vamos a conversar sobre la campaña que inició ya desde inicios de junio, que es Ni un guagua ni una guagua menos. Con esto se busca concienciar de mejor manera para evitar, por ejemplo, el maltrato a los niños, el abuso también hacia los menores de edad. Coméntenos cómo ustedes ven esta campaña ya luego de casi un mes de iniciada y de presentada en el Ecuador. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Carlita. Un saludo especial a todos los seguidores a través de este prestigioso medio de comunicación. En realidad, este es un elemento que se suma a lo que estábamos comentando justo antes de la entrevista, el ejercicio en el cual la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas aprobamos en la consulta popular, es decir, la no prescripción de los, delitos sexuales que, digamos, en la tónica de funcionamiento de nuestra sociedad, lamentablemente tenemos que decir que han ido creciendo. ¿Sí? La violencia contra los niños, niñas, adolescentes en nuestra sociedad ecuatoriana lamentablemente ha tenido una curva de crecimiento muy alta y por eso las autoridades del Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el apoyo de toda la ciudadanía, con el apoyo de los medios de comunicación, a los cuales yo agradezco públicamente, en especial a El Norte TV. Es decir, creemos nosotros que es necesario sensibilizar a la ciudadanía. ¿De qué manera sensibilizar? Hablamos, por ejemplo, de que cada año cerca de 3.000 niñas y adolescentes menores de 14 años de edad resultan embarazadas por violaciones que en el 80% son perpetradas por el entorno familiar o el entorno de amigos. ¿Cómo lograr esa sensibilización y que no quede únicamente como un nombre bonito, ¿no?, de una campaña a favor de los niños? Por supuesto, esa es una cifra alarmante, pero también es una cifra alarmante que, digamos, en los sectores de extrema pobreza, ¿no?, donde nosotros estamos trabajando fundamentalmente, tengamos que el 80% de los casos de violencia se generen al interior de las familias. Es decir, esto para nosotros nos preocupa porque habla de un entorno cultural que está propicio hacia la violencia. Es decir, un entorno cultural y bueno, que viene de la mano indudablemente de las condiciones de pobreza, de las condiciones de exclusión que hacen que realmente el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con su cobertura, sea insuficiente todavía frente a la atención que nosotros estamos tratando de brindar, acciones preventivas. Trabajamos conjuntamente con los estamentos de seguridad del Estado, pero también es importante seguir sensibilizando a la ciudadanía con una campaña que va más allá de condenar los hechos punitivos, sino generar una transformación cultural. Y en eso estamos apuntando y justamente por eso nuestra campaña. Ahora, ¿cómo lograr esa sensibilización, esa concienciación? Cuando tenemos un entorno familiar conflictivo de pronto, cuando el adolescente o la niña o el niño en este caso son víctimas incluso hasta de sus propios padres, de sus amigos, en un entorno que es difícil para ellos. Hablamos de que, por ejemplo, también existen casas hogar en la que acogen a estos niños. Lo ideal sería lograr una solución definitiva en la familia. ¿Es posible hablar de soluciones o de pronto es muy difícil poder que se vuelva realidad un sueño de pronto de que la familia pueda cambiar de actitud con el niño que sea maltratado o que sea abusado? Bueno, nosotros hemos hecho una convocatoria amplia. Creo que aquí tiene que ver mucho también el rol de los medios de comunicación. Creo que hay que romper la apología hacia la violencia, que ese es un tema que ha venido inculcándose o enraizándose en el contexto de la ciudadanía, de la sociedad ecuatoriana. Es decir, ahora la avalancha de información que tenemos, que obviamente uno no puede controlar todo, es decir, el internet, ustedes saben que hay un montón de redes piratas que propician, que impulsan justamente un culto a la violencia. Y creo en eso importante, estamos trabajando con el Ministerio de Educación, estamos trabajando, digamos, con los estamentos de seguridad en campañas preventivas. Estamos haciendo ejercicios recurrentes en las escuelas, en las unidades educativas. Estamos haciendo ejercicios recurrentes también con las organizaciones sociales. Hace pocos días atrás, por ejemplo, para poner un ejemplo, estuvimos en San Lorenzo
y comprometimos a las organizaciones sociales que están interactuando en la zona de frontera justamente a atacar esa problemática que vivimos en el Ecuador hace unos días atrás y que felizmente ha sido controlada ya por las Fuerzas Armadas, pero que indudablemente el factor ese del culto a la violencia, el culto a un personaje nefasto como estos grupos violentos, realmente es un proceso que nosotros tenemos que intervenir. Aquí señalarles que indudablemente la campaña de ni un guagua menos, ni una guagua menos va a continuar. O sea, nosotros lo que pretendemos como Ministerio de Inclusión Económica y Social es que esto cale perfectamente dentro de las conciencias de cada una de las personas que estamos desarrollando nuestro convivir cotidiano, que cale en las unidades educativas, que cale, digamos, al interior de los senos familiares, que cale también en las instituciones públicas y privadas, es decir, que haya una cultura de convivencia pacífica, que haya una cultura de respeto a los demás y que indudablemente en esto, pues, la inversión del Estado no va a finalizar. Solo puedo darle un dato, Carlita, nosotros en este momento atendemos más de 12,000 niños y niñas de 0 a 3 años. Ahí es donde estamos cultivando. Justamente por eso también está de la mano la convocatoria de lo que hemos denominado Misión Ternura. Es para reforzar. De 0 a 3 años nosotros estamos creando, cultivando a los futuros ciudadanos y ciudadanas de este país, es decir, aquellos que van a tener todas las condiciones para desarrollar su vida, para desarrollar sus capacidades y contribuir al desarrollo del país. Usted hablaba, Daniel, de un culto a la violencia en el que hemos sido testigos todos los ecuatorianos, y no es algo nuevo. Por ejemplo, en 2015, en septiembre de 2015, fue abusada sexualmente y asesinada Brittany en la parroquia de Salinas, por ejemplo. Fue asesinada por 2 adolescentes, 2 menores de edad, justamente que ahora están pagando su condena de 8 años en el Centro de Adolescentes Infractores. Recordamos también a la niña Emilia, que fue abusada sexualmente, fue víctima de una red de pornografía infantil, fue asesinada, fue quemada. Entonces vemos cuántos casos, eso por citar 2 casos, vemos casos tan crueles que suceden con niños, niñas, y hablamos de un sistema, en un sistema de pronto que necesita un cambio, un sistema de rehabilitación que necesita también un cambio para poder ser parte de esta campaña que están impulsando ustedes también. Y yo vuelvo a insistir, es decir, el rol de los medios de comunicación es fundamental. Es decir, de alguna manera, y este es un criterio personal, no es un criterio oficial, es decir, me parece que la discusión alrededor de la ley de comunicación justamente tiene que enfocar esa temática. Es decir, indudablemente los medios de comunicación que hacen apología a la violencia, que todavía existen en el conjunto de nuestra sociedad, incentivan, cultivan esta serie de parámetros. Y uno se pone a pensar, por ejemplo, cómo es posible que adolescentes, usted recordará el caso también lamentable en la ciudad de Guayaquil, donde adolescentes torturaban a una compañera de aula, ¿no? Y uno dice, bueno, eso seguramente no es cultivado en sus senos familiares, es decir, eso lo miran a través de los programas violentos de la televisión, eso lo miran a través de los programas que no tienen la posibilidad en este momento de ser controlados por los estamentos de control del Estado en cuanto al tema de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros tratando de abordar? Justamente que donde hay esta problemática, donde se está trabajando esta problemática, hacer las alianzas correspondientes. Aquí es un rol de los municipios, de los gobiernos parroquiales, de las organizaciones sociales, de los padres de familia. Es decir, aquí no es un tema solo del Estado. Esta campaña justamente buscó establecer estas alianzas en todos los niveles, que la sociedad ecuatoriana no sea un mero espectador de los esfuerzos que hace el Estado ecuatoriano, que hace a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, sino fundamentalmente un nivel de apropiación, que es lo que estamos buscando y que lo seguimos invitando a toda la ciudadanía. Por eso nosotros seguimos generando este proceso de convocatoria, y quiero aprovechar, Carlita, para entregarle aquí públicamente y que sea parte también de nuestro compromiso de seguir difundiendo el hecho de la campaña de que no queremos ni una guagua menos, ni un guagua menos
afectados por la violencia. Por favor, Carlita. Listo, muchas gracias. Y bueno, esta campaña que también ustedes empezaron el 1 de junio, justamente el Día del Niño, el mes de la niñez, ¿cómo ustedes piensan seguirle impulsando y sobre todo fortaleciendo para, como yo le decía, que no quede solo en buenas intenciones y más bien se logre un cambio positivo a favor de la niñez y adolescencia específicamente? Yo aquí tengo un buen anuncio para la zona norte del país, para la provincia de Imbabura. Desde el seno de la Coordinación Zonal 1 MIES desarrollamos un proyecto que ya fue felizmente aprobado. Es un plan de intervención integral de la frontera norte con más de cerca de 4 millones de dólares de inversión que vamos a tener. Estos 4 millones de dólares van a significar reforzar los programas que nosotros venimos impulsando, es decir, la atención que estamos haciendo en nuestros CIBBs, en los CDIs, ahora Centros de Desarrollo Infantil, en el programa Creciendo con Nuestros Hijos, que son los CNHs, en los programas de desarrollo infantil en general, que mencionaba que tenemos 12,000. La intención es ampliar la cobertura a 25,000 niños, o sea, tenemos todavía una cobertura deficitaria de un 50% en el contexto regional. Atender la problemática de frontera norte que justamente hacía mención. Por ejemplo, en Mataje todavía no hemos podido reaperturar nuestro centro de desarrollo infantil, justamente porque las condiciones de seguridad siempre nos han estado modificándose en ese escenario. Se pensaba ya abrirlo, pero no se pudo No lograr. se ha podido abrir, Carlita, lamentablemente, y ese es parte de nuestro compromiso. Entonces, pero además, no solo es de la población de Mataje, es decir, nosotros tenemos que acceder, por ejemplo, a Mataje Alto, mucha gente ni lo conocerá, esa población. Nosotros felizmente hemos estado ahí presentes y estamos sensibles ante los requerimientos de la población agua, que nos dice, bueno, aquí tenemos solo 12 niños y quisiéramos tener un centro de desarrollo infantil. Justamente para eso son estos 4 millones de dólares que vamos a invertir. Vamos a invertir también, justamente también en casas de acogida que no tenemos, en el tema de atención a los migrantes. Ahora nosotros también estamos viviendo una problemática muy intensa con el flujo migratorio. Ya hemos señalado en entrevistas anteriores, apenas el 12 al 15% de los migrantes venezolanos se quedan en el país, pero también se está generando una xenofobia alrededor de eso. También nos preocupa la trata y tráfico de personas que se está generando a través de este flujo migratorio. Entonces, toda esa problemática la vamos a invertir, vamos a trabajar. Aquí vamos a desarrollar 5 centros de desarrollo humano. Estos 5 centros de desarrollo humano van a permitir que trabajemos de manera interdisciplinaria con otros estamentos del Estado y podamos dar una atención eficiente. Justamente para eso es este anuncio. Queremos decirles que la campaña continúa, pero también las acciones de la gestión gubernamental sigan haciendo presencia y indudablemente, como conoce la ciudadanía, el presidente Lenín Moreno Garcés no ha reducido el presupuesto de la intervención social. Y el trabajo con las familias también será un ente fundamental, una prioridad en este caso con los padres específicamente. Por supuesto, y ahí le tengo un anuncio. Usted justamente me preguntaba la vez pasada del asilo León Ruales. Vamos a continuar con el asilo. Del hogar Manuela Pérez. Así es, el local también con de las niñas, porque todos esos estamentos están contribuyendo justamente a evitar que esas personas que están en altísima vulnerabilidad sean afectadas por la sociedad. Entonces continuarán, porque corría el riesgo que se cierre el hogar de niñas Manuela Pérez. El compromiso Pérez. de la señora ministra y luego del diálogo que tuvimos aquí, usted recordará, estuvo presente Berenice Cordero, nuestra ministra, pues se anunció justamente y tuvimos un diálogo directo con estos cooperantes y estamos en ese ejercicio de continuar apoyando todas las iniciativas. Aquí nos interesa, no solo desde el Estado, vuelvo a insistir, todos los estamentos religiosos, educativos, ONGs, cooperación internacional, están dispuestos a colaborarnos en esto. Bien, han sido las declaraciones de Daniel Suárez, coordinador zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social en la zona norte. Gracias por estar en Pulso Informativo. Gracias.